Un asesinato es la culminación de un proceso, no es un hecho aislado como a veces una determinada historiografía ha querido hacer ver, ¿no? Incluso relacionando el asesinato con el del teniente Castillo que se había producido un día antes, ¿no? No hay una correspondencia entre el asesinato del teniente Castillo, que es un crimen que obedece a la lógica de enfrentamiento callejero que se venía produciendo en los últimos 2 años, desde antes, pero en los últimos 2 años con especial intensidad, y por tanto no tiene una relación, aunque en la mente de los asesinos sí pudiera tenerla, pero no tiene una relación real, no guarda una proporcionalidad con el asesinato de Calvo Sotelo. El asesinato de Calvo Sotelo es un crimen que digo que es el final de un proceso de violencias y de una agresividad creciente por parte de la izquierda y de una identidad, además de una identificación de la izquierda con la policía en ese momento, porque la izquierda estaba asaltando literalmente el Estado y se estaba apropiando de todas las instituciones del Estado. La policía fue una de ellas, ¿no? De hecho, cuando se produjo el crimen hubo un montón de policías, no solamente del cuartel del que salió el furgón, sino en general de los mandos de los policías en Madrid, que llegaron a amenazar al gobierno si emprendió una investigación en serio, ¿no? Y otros policías, los que no comulgaban con esto, pues que se dieron de baja en los días siguientes. Bien, quiero decir con esto que había un proceso en marcha, un proceso que venía de lejos, y es que el gobierno había llegado ya a estar en manos de aquellos que habían asaltado la propia legalidad republicana el año 34. El gobierno estaba en manos de quienes no hacían un secreto de sus propósitos revolucionarios, y lo que existía era un auténtico terror, podemos decir, instalado en la derecha española, que en gran medida, pues bueno, algunos habían abandonado incluso el país aterrorizados por el crimen de Calvo Sotelo. Su muerte no se puede plantear como como la causa de la guerra civil, porque la guerra civil tiene causas muy hondas, tiene causas muy profundas, tiene causas que preceden décadas al propio 18 de julio, y sobre todo las causas incluso más cercanas vienen de años anteriores, pero aunque la muerte de Calvo Sotelo no provocó la guerra civil, como digo, porque la trama era anterior, sin embargo, sin ella es posible que la guerra civil no digo que no se hubiera producido, pero por lo menos no se hubiera producido de la manera en que se produjo y con y con los protagonistas que la produjeron, por una razón muy sencilla, porque el asesinato de Calvo Sotelo fue, por un lado, la alarma final que sirvió para aterrorizar a una parte de la derecha española ya muy de por sí timorata y aterrorizada, pero también sirvió de catalizador para algunos que no terminaban de decidirse. El ejemplo más claro creo que es el del general Franco. General Franco, el día anterior, manda un telegrama al general Mola diciéndole aquel célebre telegrama de geografía poco extensa, que significaba que no se sumaba al alzamiento el día anterior al asesinato de Calvo Sotelo. Sin embargo, después del asesinato de Calvo Sotelo, Franco sí se suma al alzamiento. La actitud de Franco es representativa de la actitud de amplios sectores de la derecha española que, como digo, hasta ese momento estaban sencillamente aterrorizados, y desde ese punto de vista sirvió como catalizador, como digo, para activar la necesidad de enfrentar una situación que era ya sencillamente insostenible. También el profesor Payne, al que se ha citado, ha acuñado una frase que yo creo que es bastante feliz para resumir la cuestión y resumir la atmósfera de aquellos días, cuando dice que llegó un momento en que para media España era más peligroso no sublevarse que sublevarse. Naturalmente terminaron sublevándose, claro. Don Alfonso, ¿qué nos puede decir? Bien, yo creo que lo primero que habría quizá es que recordar un poco quién era Calvo Sotelo. Se nos ha dicho en